Sábado, 5 de febrero del 2022. Meditación del Evangelio. Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Comentario breve. El maestro casi siempre se queda sin tiempo para sí mismo. Si él anuncia que ha llegado el reino de Dios, sus actos demuestran que así es, porque él ya no dispone de un tiempo privado. Toda su vida está consagrada al reino. Pero una lección que podemos sacar de este evangelio es que debemos evitar la tentación del activismo, buscando también el tiempo para orar, reflexionar y aún para descansar y mantener un equilibrio físico y mental, ya que lo que cuenta no es la cantidad de lo que hacemos, sino la calidad y la intensidad de nuestra presencia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto, para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía, que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Al regresar de su misión. San Marcos nos relata la vuelta de los dos apóstoles, de esta primera salida en misión de a dos. A su retorno le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Los apóstoles van mostrándole al Señor su lealtad y su respeto a Él como Maestro, fueron enviados a un ministerio y emplearon un tiempo prudente en su cometido, vuelven a quien les envía y le dan cuenta de todo lo que han hecho y enseñado. Vengan ustedes solos a un lugar desierto, para descansar un poco. Cristo les quiere proporcionar unos días de descanso. Por eso les lleva a un lugar desierto para descansar un poco. Jesús observa la gran alegría que muestran sus discípulos por la misión, el interés por aprender más y el deseo de enseñar, por eso los lleva a retiro. El Señor se retira a un lugar desierto, es decir, a un lugar sencillo, tranquilo, lejos de lo mundano. El Señor invita al descanso a los que trabajan de palabra y obra por Él. Jesús sabe de esta necesidad humana. Porque era tanta la gente que iba y venía. El Evangelio explica el descanso a sus discípulos, con estas palabras: porque era tanta la gente que iba y venía, que no tenían tiempo ni para comer. Las gentes no les dejaban solos, ni aún después de su trabajo misional, especialmente intenso, las gentes venían a Cristo. San Marcos nos describe esta premura de las grandes cantidades de gentes como las turbas, pues eran muchos los que iban y venían, y ni espacio les dejaban para comer. ¿Acaso estas multitudes que vienen en esos momentos puedan ser un indicio del fruto de la misión apostólica de la cual regresaban los apóstoles? A fin de lograr este descanso, se fueron a un retiro. Se embarcaron para ir en dirección a un lugar desierto. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Los discípulos no se retiraron solos, iban acompañados por Jesús. Subieron a una barca y pasaron a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. El hecho de llegar antes que Jesús, yendo a pie, manifiesta que no fueron al otro lado del lago, sino que a un lugar cercano y tal vez por la misma ribera, y al que por tanto podían llegar antes los que iban a pie. Que sigan de esta forma a Jesús, muestra la fe de las gentes. Los que seguían al Señor, eran personas sencillas, por tanto, lo hicieron a pie, posiblemente con poco alimento y muy fatigados, dando a conocer cuánta solicitud ponen en cuidar de su salvación. Los fariseos no alimentaban al pueblo, sino que le devoraban como lobos rapaces, por esto se reúnen en torno a Jesús, verdadero pastor que les da el alimento espiritual, esto es, la palabra de Dios. Porque eran como ovejas sin pastor.
Al desembarcar vio Jesús una gran muchedumbre y se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Esta expresión aparece en el ambiente bíblico. Pero este pasaje, puesto en el Evangelio, tiene, sin duda, una evocación de valor mesiánico. En el Antiguo Testamento, el pueblo había sido comparado a un rebaño, y el Mesías al pastor. Dios dice en Ezequiel: suscitaré para ellos un pastor único, que las apacentará. Mi siervo David, el Mesías, él las apacentará, él será su pastor. Y Cristo, en la última cena, se identificó con el pastor, y los apóstoles, pueblo, con el rebaño, conforme a la profecía de Zacarías. Y se proclamó el buen pastor. Jesús se compadece de los hombres. Jesús se nos muestra en todos los evangelios, como la expresión plena del amor por los hombres. Su carácter está lleno de sentimientos por todos y cada uno de los hijos de Dios. Él siente una profunda pena y lástima por la desgracia o por el sufrimiento ajeno. Él nunca deja de conmoverse, siempre nos enseña esa natural inclinación a compadecerse y mostrarse comprensivo ante las miserias y sufrimientos, siempre motivado por un auténtico sentimiento de afecto, cariño y solidaridad, como lo hace ahora hacia aquella gente que estaba cansada y hambrienta, por querer estar en su compañía. Es así como sintió una gran compasión y les estuvo regalando sus bellas enseñanzas por largo rato. El Señor espera de nosotros un corazón compasivo. Dios tiene una gran ilusión con todos nosotros, esta es que tengamos la manera de ser con todos sus hijos como la que tuvo Jesús con sus hermanos, que siempre se preocupó de ellos incluso hasta de la necesidad del descanso. El corazón de un apóstol no puede permanecer indiferente ante las necesidades de sus hermanos, sean estas espirituales o de otra índole. Sepamos como Jesús, mirar alrededor nuestro y veremos que hay mucho que necesitan oír una palabra de esperanza y que les hablemos del amor del Padre. El Señor espera de nosotros un corazón compasivo, no dejemos de acudir en auxilio del que necesita, no dejemos de ayudar a los más necesitados por largo rato. La ternura de Jesús se dirige, hoy, a nosotros. Tal vez nos hayamos comprometido a dar testimonio del Evangelio en nuestro ambiente habitual y tenemos necesidad de reposar el espíritu en su presencia, o tal vez nos reconozcamos en aquellas ovejas sin pastor que nos habla el Evangelio de hoy, sin meta ni seguridad. Ahora bien, Jesús es el gran pastor de las ovejas, guía de los pastores y de las ovejas sin pastor, ha entregado su vida para abrir a cada uno a mí también un camino seguro al redil del Padre. Él mismo es el camino, la verdad y la vida. No siempre resulta fácil caminar siguiendo sus enseñanzas, ni siempre resulta agradable que los responsables de la comunidad cristiana nos lo recuerden en las circunstancias concretas de la vida. Con todo, si acogemos con sincera disponibilidad las indicaciones del Señor, nuestra vida se convertirá en una Pascua continua, esto es, en un paso desde la falta de significación del orden cotidiano a la plenitud de significado que éste adquiere cuando la caridad con los otros transfigura cualquier gesto. Paso desde la inestabilidad de las vicisitudes humanas pequeñas o grandes al abandono confiado en Dios que se convierte en obediencia a quien nos guía en su nombre. Paso de una oración formal y bien delimitada a una vida que se transforma en incesante sacrificio de alabanza por medio de Cristo. ¿Es posible todo esto? Sí. ¿Es posible para mí? Sí. Y si se lo pido y si quiero corresponder sinceramente al don, Dios mismo lo realizará en mí. La ternura de Jesús se dirige, hoy, a nosotros. Oración. Señor Jesús, eres ternura infinita que nos descubres el rostro de amor del Padre. Venimos a ti como ovejas sin pastor. Guíanos tú con tu fuerza y tu dulzura a descubrir el camino de la vida a través de la ofrenda total de nosotros mismos a Dios. Transforma hoy nuestra jornada en un incesante sacrificio de alabanza a Él y de caridad con los hermanos. Haz que participemos en tu Pascua. Haz que muriendo a todo egoísmo y presunción, podamos vivir en ti. Haz que seamos hijos obedientes que cumplen en toda la voluntad del Padre. El Señor les bendiga. Amén.